Saludos para todos mis queridos amigos de los santos. Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este ratito de oración, a este ratito que sacamos para reflexionar acerca de nuestros santos amigos. Y es que hoy, 3 de noviembre, nuestra Santa Iglesia Católica vuelve a estar de fiesta como todos los días. Sin embargo, se viste de gala los días en que pues se recuerda la memoria de santos tan excepcionales, santos que definitivamente vinieron con gracias sobrenaturales para ser testimonio de ese amor que Dios nos tiene, ¿verdad? Tanto para nosotros como regalo que recibimos a través de sus gracias, de sus dones, de sus milagros, pero como ejemplo. Es un regalo que se convierte en un ejemplo, en un modelo a seguir. Y es que, pues, 3 de noviembre, día de San Martín de Porres. Vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para dar inicio a esta reflexión y pues pedirle al Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros en este día para que pues la vida de San Martín sea luz para nosotros también, porque fue un hombre que caminó simplemente pegadito a nuestro Señor. Él lo amaba y por eso, gracias al amor que le tuvo a Papá Dios y que le tuvo a sus hermanos, Él logra hacer grandes cosas en esta vida. Hermoso que todo fuera para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta vida, recordando que Él es un santo que nace el 9 de diciembre del año 1579, nace en Lima, Perú. Su mamá se llamaba Ana Velázquez, quien fue una mulata panameña de origen africano, y su papá, Juan de Porres, caballero de mucha nobleza, quien nació en Burgos, España, y pertenecía a la orden de Alcántara. Tuvo una hermana que se llamaba Juana de Porras. Y pues cuando Martín tenía 8 años, su papá consiguió un trabajo en Guayaquil y se los llevó para allá. Allá duró 4 años y en ese tiempo pues fue nombrado entonces embajador en Panamá y dejó a Juana en Guayaquil y se trajo a Martín acá a Lima y pues lo dejó ahí con su mamá, quien lo crió con mucho cuidado y con santo temor de Dios. Y es que no es para menos, porque en definitiva este niño fue un niño ejemplar desde que era muy pequeño. Ellos vivían en el barrio de Malambo, donde pues predominaba la pobreza. A los 12 años recibe la confirmación por Toribio de Mogrovejo, quien después va a ser un santo. Y ya desde pequeño pues él daba muestras de piedad, de obediencia, se apartaba de los juegos, de las reuniones que pues tenían un tono de pecaminosas, ¿verdad? En las mañanas las utilizaba para ayudar o organizar todo en la iglesia para la misa. Se sabe que ahí a las afueras de la iglesia hay un árbol de limón que él sembró y que ese árbol todavía da frutos. Esto es realmente impresionante, ¿verdad? Él entró en temas laborales, por así decirlo, desde que estaba pues jovencito. Primero lo que hizo fue ser como asistente de boticario, como quien dice, con un señor que se llamaba Pastor, quien le enseñó pues el uso de los medicamentos, el dar primeros auxilios y asistir a la gente en los dolores. Después trabajó con un barbero y pues ahí aprendió todo ese arte, y también como con un dentista, porque también él se especializa, por así decirlo, en sacar muelas y hacer este tipo de trabajos dentales, ¿verdad? Y otros trabajos más también. Y pues él entra al convento a los 15 años, donde pues definitivamente pensó en entregar su vida a Dios. Él deseaba ir al convento de Santo Domingo. Su mamá lo apoyó
y por ser mulato esto no le fue permitido. No pudo ser sacerdote, ni siquiera pudo ser hermano lego. Él quedó solo como hermano donado. Estos hermanos donados eran los que hacían pues los trabajos más simples, más sencillos, más humildes. Y pues a los 18 años, o sea 3 años después, llega su papá que estaba en Panamá, ¿verdad? Y se encuentra con esta situación de que su hijo, a quien él amaba muchísimo, pues no tenía ni siquiera el puesto de hermano lego, ¿verdad? Entonces él se fue donde el provincial para ver cómo podían solucionar eso, pero ahí se dio cuenta que ni siquiera, aunque el hermano provincial se lo aceptara o le aceptara pues ese trato un poco mejor que él quería, ni siquiera así se iba a dar, porque era el mismo Martín que no aceptaba tal cosa. Él quería permanecer en ese puesto en donde pues por su condición, según él, se merecía. Y pues su humildad era tanto que él decía que él deseaba ser el último de los últimos. Entonces, un 2 de junio del año 1630 hizo los votos perpetuos y pues prometió obediencia, hizo voto de castidad y de pobreza. San Martín se confronta mucho con el demonio. Él tiene pues esta cantidad de situaciones en donde se tiene que confrontar con él directamente. Y es que el malo no se pudo haber quedado tranquilo ante tanta bondad de este hombre, tanta humildad, entre tanto de lo bueno, es la verdad. Y él obviamente tenía que ir y meter su cuchara ahí, tentar al San Martín, que pues gracias a Dios y a su fortaleza pues se mantuvo firme en todas las tentaciones. Y pues tenía muchas tentaciones, tenía luchas con el demonio y las tuvo hasta en su lecho de muerte. Pero así también como tuvo tantas tentaciones, también el Señor lo llenó de muchas virtudes. Para nadie es un secreto que una de las virtudes más grandes que tuvo San Martín fue su humildad. Él, aparte de todo, aparte de ser muy humilde, se autodisciplinaba mucho. Él se trataba mal a él mismo, él se llamaba perro mulato y pues él se reprendía mucho todo el día por perder tiempo. Y él decía que él estaba hurtando el tiempo a Dios. Él, un hombre entregado a todos, porque para él no tenía ni una milésima de segundo y él aún así sentía que él estaba desperdiciando el tiempo y que estaba robándole tiempo a Dios. Dios libre San Martín vivo para estas épocas en donde nosotros somos los maestros de la pérdida de tiempo, ¿verdad? Llámese noticias, llámese pues redes sociales, llámese hobby, llámese lo que sea. Perdemos el tiempo hasta viendo una mariposa, por decirles algo. Pero la verdad es que sí. Y no nos sentimos mal, que es lo peor. A veces nos sentimos que el reloj va en cuenta regresiva, ¿verdad? Y que pues no podemos retroceder el tiempo y que pues esos minutos en algún momento nos van a hacer falta cuando tengamos esta verdadera conversión y cuando sintamos que nuestra vida para atrás fue perdida, llámese en lo que estuviéramos haciendo, ¿verdad? Más cuando dedicamos tanto tiempo a las cosas que no son del cielo. Y pues a él sí le remordía su conciencia, aun cuando, como les digo, todos sus minutos los destinaba para los demás y para Dios. Decía que sus amos eran sus superiores, pero también los enfermos. Se decía a él mismo: vuélvete a Dios y sea agradecido. Y él se cuestionaba a él mismo y él decía: ¿cómo voy a corresponder yo
bien a estos derechos que Dios me ha dado de estar en esta iglesia, o sea, en la iglesia católica, de llamarme cristiano, de estar en este convento, de ser religioso entre tantos otros santos. Y él decía, es tan grande la misericordia de Dios que, que no me tiene en el infierno. Imagínense qué duro que era él con él mismo. Y pues él se juzgaba por su tibieza. Dios mío, San Martín derrama gracias especiales sobre la humanidad, porque hoy en día, ni siquiera leyendo de la palabra, de la escritura, nosotros, eso que el Señor dice que no nos quiere tibios, ni siquiera nosotros que la leemos, que la escuchamos, nos da temor, porque pues nos sentimos cómodos en una situación de tibieza, en donde pues no estoy muy metido allá, pero sí voy, soy y no soy. Esa situación es terrible ante los ojos de Dios, y Él dice, te prefiero frío, te prefiero caliente, pero no te quiero tibio, porque te vomitaría o te vomitaré de mi boca, porque no soporto la gente tibia. Y él se consideraba tibio, él, San Martín de Porres. Entonces, otra cosa para cuestionarnos, ¿verdad? Cuando los otros lo trataban mal de palabra, él lo que hacía era que se le echaba a los pies y les pedía perdón para besarlos. Dios mío, es que la vida de él toda es un ejemplo de excesiva humildad. Y pues sus vestiduras eran las más simples, las más burdas, y la túnica ni siquiera le llegaba a los tobillos como otras, sino que a él le daba por las rodillas. Y pues su cama era un ataúd. Él dormía en un ataúd para recordarse todo el tiempo que él iría a morir. Y también dicen otras biografías que él andaba o tenía ahí una calavera para él acordarse que él no era nada, que Dios lo era todo, y que él un día iba a morir y que tenía que dar cuentas a Dios. Su colchón era una estera, era como diríamos nosotros, como un estropajo, algo así duro. Es más o menos lo que pude comprender, y la almohada era un pedazo de madera. Y pues esto me cuestiona siempre, porque uno siempre con sábanas tienen que estar limpias y tienen que ser ricas y tienen que ser de muchos hilos para que no sean ásperas, para que no sean feas al roce con nuestra piel. Y bueno, cada vez que veo más santos, más lejos de allá me siento, es la verdad. Y él las usaba poco realmente, las camas o el ataúd donde durmiera o la dichosa almohada, porque él prácticamente vivía a la par de los enfermos. La gente, los del convento, se lo encontraban dormidito al pie de la cama de algún enfermo. Él no disponía de tiempo para él descansar, para él reparar fuerzas, para nada. O sea, él lo que hacía, los poquitos ratos que llegaría, pero la gran cantidad de veces él pues amanecía sentado, recostado ahí a alguna cama de algún enfermo. Y pues una vez se enfermó de algo medio extraño, una fiebre rara, y el superior le decía que al menos en esos días tenía que utilizar cama y sábanas, y le pedía al superior que por favor no le permitiera eso, que no se lo pidiera. Y pues así era él, definitivamente un hombre de Dios, un hombre demasiado bueno. Fray Pedro se enojó un día por algo muy insignificante que San Martín hizo, y estaba muy tenso porque el otro día le cortarían una pierna. Entonces le dijo, perro mulato, y le empezó a dar ofensas así. Fray Martín se fue y le llevó una ensalada el otro día, una ensalada de alcaparras. Entonces Fray Pedro se sorprendió porque él la había
anhelado toda la noche y pues no se lo había dicho a nadie. Y entonces ahí le pidió perdón a Martín por lo que le había dicho y le pidió que orara por él porque él estaba a punto de, pues, de perder su pierna. Y Martín en definitiva oró y se le sanó la pierna y no hubo que cortársela. Imagínense qué cosa más linda. Y pues a los religiosos le servía de rodillas cuando él estaba atendiéndolos por las noches en sus cabeceras, o cuando le pedían algo, él lo único que hacía era tirarse al suelo a atenderlos. Los levantaba, los acostaba también a los enfermitos, los limpiaba, aunque fueran las heridas o las, pues, llagas, lo que tuvieran más asquerosas, él las limpiaba y era el primer voluntario en ir a hacerlas. Él se sentaba en el suelo cuando todos usaban sillas y pues hacía penitencias, ofrecía sus sufrimientos por los demás, se abstenía de muchas comidas, y cuando la comunidad comía carne, él lo que se tomaba era un caldo ralo y pues algunas verduras. Y pues de ahí era muy moderado, definitivamente era muy moderado en su comer. Nadie sabía cómo un cuerpo podía resistir tanto tiempo, tantas horas, tantos días con tan poco alimento. Y pues en las cuaresmas, ni para qué les digo, pasaba solamente a pan y agua. Desde el jueves santo hasta lo que era la Pascua. En cuanto a su oración, él pues se encerraba en su celda a orar y se autodisciplinaba. Se azotaba con un rejito que tenía hierro en las puntas, simulando aquel hierro con el que habían pues torturado a nuestro Señor Jesucristo. Esto también San Pablo lo hacía. Esto está en la primera carta de los Corintios. Y bueno, otro compañero le curaba las heridas y él le pedía que lo hiciera con vinagre. Imagínense ustedes el nivel de autotortura, autoflagelación. Le pedía que no se latigara el compañero y él le decía que eso no era nada comparado con lo que él merecía por ser tan pecador. Ellos lo veían levitar, lo veían también darse azotes en las plantas de los pies, lo veían azotándose y lo veían que cuando él caminaba por los pasillos, a él lo acompañaban 4 ángeles mientras él oraba o mientras levitaba. Se lo encontraron dormido al pie de los enfermos o en los banquillos, lo que les contaba hace un ratito, ¿verdad? De la extrema dedicación que él tenía. Y pues en cuanto a su caridad, que fue otra virtud, ya vemos que vamos hablando de lo que fue la humildad en extremo, lo que fue también la oración, que llegaba a estos niveles de levitación, que no es porque él tenga poderes, sino porque él, o sea, está tan concentrado en lo que él está haciendo, en esta devoción a nuestro Señor, que el cuerpo se desprende, no tiene nada que lo ate aquí a la tierra, él solamente está concentrado en su oración y en alabar al Señor y todo aquello, ¿verdad? Él no hubo un rastro de caridad que él no hiciera a alguien. Nunca dijo tal no se la merece, tal sí, tal no. A todos les daba por igual, al huérfano, al mulato, al negro, al noble, al indio, a cualquiera y a todos. Él trataba de ser muy justo en ese aspecto. Los pudientes entonces empezaron a darle mucho dinero para que él lo repartiera. Y pues le daban medicinas, le daban ropa, zapatos, comida, de todo. Y él sabiamente hacía pues la repartición justa, ¿verdad? Hubo
en ese tiempo una peste que se llamaba alfombrilla, y esto daba muchos malestares, y él estaba ahí día y noche para asistir y atender a todos. El convento estaba cerrado y los portones también estaban cerrados con candado, y pues él podía ir y entrar allá a estar atendiendo a los diferentes lugares donde estaban asilados los enfermitos, y él llegaba. Entonces no se entendía cómo lo lograba, pero era por eso, porque él tenía pues esa habilidad, ese don, esa capacidad de, pues, como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo, también de traspasar puertas, de traspasar paredes, porque aún estando el convento con candado, él podía ir y estar en otro lugar. Y pues esto es un gran don, esto es, Dios mío, impresionante, ¿verdad? Él quería que todos comieran bien, pero él no quería comer bien. Él probablemente ofrecía ese comer por los demás. Muy santo, la verdad, que demasiado bueno. Todos quedaban llenos y sobraba hasta para los perritos. Y cuando ya se creía que no alcanzaba, llegaba más gente, y otra vez volvía y alcanzaba los víveres o lo que él tuviera para repartir ese día. Todo lo que le daban de dinero lo usaba para comprar mantas, ropa, medicinas, y bueno, la verdad que un buen administrador también de los bienes, ¿verdad? De lo que el Señor les proveía. Y en cuanto a las sanidades, pues traían soldados con heridas fuertísimas, y Martín les oraba y se sanaban sin medicinas. Se iban sanando, a veces inmediatamente, a veces al cabo de los días. Y pues se iba a donde estaban los negros, a las rancherías, y pues con todo esto, con 1000 enfermedades, allá él se iba y a todos los curaba. Él andaba con una cajita como de ungüentos, y pues lo único que andaba ahí eran ungüentos y trapos, y con eso él hacía que curaba, y pues la gente no solo quedaban consolados, sino que quedaban sanos. Y pues los reprendía por sus vicios, eso sí, no era solo que iba y sanaba y nomás, no me importa tu alma, no. Él los reprendía porque él sabía lo que estaban haciendo muchos, y les llamaba la atención, o sea que también tenía esa caridad espiritual con el prójimo, la cual pues no podemos nosotros tampoco pasar desapercibidos, que es que porque fulano no me deje de hablar, yo mejor no le digo lo que esté haciendo mal, no, sino que él lo que hacía era que también les llamaba, me imagino que con tanta bondad, pero les llamaba la atención por estar en situaciones, ¿verdad?, irregulares, y les sacaba en cara todo lo malo que habían hecho, lo que robaban, lo que le quitaban a otro, lo que le robaban de tiempo al patrón, todo eso él se los decía. Y él se preocupaba por sus cuerpos, como les digo, y también por sus almas. También los animales fueron testigos de las sanidades o de la obra grande que había dentro de él, ¿verdad? Porque logró hacer cosas bellísimas con gallinas, mulas, con, no sé, perros, gatos, con todo. Vamos a ver de qué trata un poquitito esto. Le daba gusto a los animales estar cerca de él. Era algo impresionante cómo ellos se sentían atraídos por una fuerza especial de San Martín, que se le acercaban, aunque fueran animales de casa, aunque fueran animales silvestres o más salvajes, no tenían pues aquel aspecto de que pues más bien huyen, hay animales que son cimarrones, y no, él pues tenía ese don de que los animales se le acercaban, le lamían la ropa y se dejaban curar de él.
pasó, hay varias anécdotas que pasaron. Una mula pues estaba un día muy llagada, tenía una pata quebrada y pues él la entablilló y la curó. A los días entonces la mula pues aparece caminando tranquilamente como si nada hubiera pasado. Recordemos que estamos en una época en donde las medicinas no existían como en los tiempos de ahora, ni las inyecciones, ni las, no sé, nada de lo que usted pueda imaginarse que existe hoy para el dolor o antibióticos, este tipo de cosas, sino que pues estamos hablando de una medicina arcaica, por así decirlo, ¿verdad? Una vez un perro atropellado con todas las tripas afuera y él lo curó. Le hizo una camita y le dio comidita, le dio agua y le entró las tripitas y la herida milagrosamente se selló solamente porque pues ahí él la cerró así con las manitas nada más. De hecho, en casa hay un testimonio muy hermoso. Nosotros pues también tuvimos un suceso con un perrito que bueno, tal vez al final de toda esta historia lo cuente, porque es que son tantas cosas de San Martín, es tanta la vida que pues por eso es que voy así como apuradita para abarcar la mayor cantidad de cosas. Y pues entró un perro herido una vez al convento y él le hizo una cama, lo curó, hasta después que lo curó lo mandó donde su amo. Y pues un fraile pues muy curioso se fue detrás del perrito y vio que definitivamente el perro se había ido directo hasta la casa de su amo. Un señor tenía un perro sarnoso, ¿verdad? Un perro así todo enfermito y lo mandó a matar. Entonces cuando Martín se topó al hombre cuando venía jalando el perro que lo iba a matar, él le dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Y él le dijo que bueno, que tenía que matarlo porque estaba enfermo y porque ya, pues el perro ya tenía que morir. Y entonces él lo que hizo fue que se fue y le dijo que no, que él no tenía que tratarlo así porque el perro había estado muchos años con él y usted no puede, como quien dice, tener tan poca caridad con un animalito que ha estado tantos años con usted y que le ha servido. Entonces él, parece que eran 18 años lo que había estado el perrito con ellos, y entonces se fue a su celda, se llevó el perrito y después de que ya el señor había pues matado el perro, él se le llevó el perrito y él revivió o resucitó el perrito allá en su celda. Y esto fue de verdad sorprendente porque todos vieron cuando el señor mató el perro. Así que bueno, son cosas de verdad maravillosas que van pasando. También curó a un gallinazo, hablan ellos de un gallinazo, y pues, perdón, y ese gallinazo estaba herido, pero cuando veía a San Martín, él se acercaba como si fuera su papá. Esto era algo que llamaba mucho la atención, porque el gallinazo volaba de una vez al hombro de San Martín. Imagínense qué lindo. También les pasó con un toro. Un toro, pues se lo llevaron, pero el toro era muy bravo y los frailes tenían mucho miedo de salir siquiera ahí al portal, porque ahí estaba el toro y el toro nos atacaba, y el toro pues no hacía caso. ¿Que iba a hacer caso si es un animal muy salvaje? Y pues Martín lo reprendió y le dijo: yo no lo traje a usted aquí para que asuste a los frailes. Ellos tienen que salir y alabar a Dios. Entonces usted lo que tiene que hacer es portarse bien. Y así lo hizo el toro.